gracias por compartir y la invitación de estar hoy día en esta tercera conferencia académica del Consorcio de Universidades. Es realmente un espacio para poder intercambiar y dialogar en torno a temas de investigación que nos motivan y en el marco de las próximas elecciones, pues temas y propuestas, ¿no?, para contribuir a un debate. La presentación de hoy se centra en el tema de agricultura y servicios ecosistémicos, justamente tratando de hacer llamar la atención sobre la vinculación entre los servicios ecosistémicos y una actividad económica como la agricultura. Es un ejemplo, pero para mostrar que justamente los servicios ecosistémicos y la variedad de ellos sirven y mantienen diferentes actividades y modos de vida de la población. Entonces, la presentación está orientada a analizar esta relación entre agricultura y servicios ecosistémicos, identificar factores que contribuyen con la adopción de buenas prácticas de los servicios ecosistémicos y concluir con unas propuestas de política, de objetivos estratégicos y metas para mejorar la competitividad y reducir la pobreza. En primer lugar, compartiendo la definición de servicios ecosistémicos, los entendemos como aquellos beneficios que sirven a las personas, ¿no?, para poder realizar sus actividades cotidianas y también sustentan a las actividades económicas. Los servicios ecosistémicos están provistos por una variedad de ecosistemas y estos no tienen fronteras, ¿no? Entonces, estos servicios ecosistémicos que se clasifican, como vamos a ver a continuación, en 4 tipos, ¿no?, contribuyen de alguna manera a mejorar el bienestar humano. Entendió el bienestar humano con 4 componentes, es decir, acceso a medios de vida, salud de la población, mejore las relaciones sociales y el componente seguridad. Entonces, esos componentes, cuando uno se dice bienestar humano, estamos tratando estos 4 elementos, ¿no? Y algunos ejemplos de los variados ecosistemas. Cabe precisar que en el Perú se han identificado 12 ecosistemas frágiles, ¿no? Entonces, los ecosistemas son justamente parte de esta biodiversidad de la que comentaba Carlos anteriormente, ¿no? El término biodiversidad es un término, pero un término agregado, que refiere a ecosistemas, variedad de especies de flora y fauna y recursos genéticos. Entonces, es un concepto bastante complejo, solo el término biodiversidad o diversidad biológica. Entonces, partiendo de lo que es los ecosistemas, pensemos en el bosque, pensemos en el desierto, porque siempre cuando hablamos de los servicios ecosistémicos tenemos que tener un referente a qué ecosistema nos estamos refiriendo. Entonces, pensemos en el bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, un bosque, ¿qué cosa nos da? Entonces, nos provee de frutos, madera, dentro del ecosistema acuático, en la zona amazónica, nos provee de peces, es el servicio de provisión. No hacemos nada y el ecosistema nos está brindando todos estos elementos. El bosque también contribuye con el servicio de regulación, ese es el otro tipo de servicio. ¿Qué significa esto? Contribuye con la regulación climática, con el ciclo hidrológico, con el control de pestes, enfermedades. El bosque, imagínense, en las laderas de nuestra selva alta, contribuye a prevenir la erosión del suelo. Tumbamos el bosque, la ladera quedará expuesta. No hacemos nada y el ecosistema nos sirve, nos da estos servicios, ¿correcto? Luego también, si hablamos del servicio cultural, un bosque, gran parte de nuestros turistas que vienen a visitar las áreas protegidas, ¿qué cosa es lo que aprecian? Son la belleza paisajística. Entonces no hacen nada, pero esa belleza paisajística es susceptible de ser utilizada como un activo importante para el desarrollo de una actividad como el turismo, ¿no? Además, también dentro del servicio cultural se considera los valores culturales, los conocimientos tradicionales de las poblaciones originarias. Y luego, todos estos servicios ecosistémicos de provisión, regulación y cultural tienen en su base el servicio de soporte, justamente un servicio muchas veces ignorado, que está vinculado con el ciclo de nutrientes, con la capacidad productiva del suelo.
En el caso de eso es un ecosistema, viendo el ecosistema del bosque en particular. Podríamos repasar también los servicios ecosistémicos de provisión, regulación cultural y de soporte asociado al ecosistema en montañas y así a cada uno de nuestros ecosistemas. Ese podría ser un ejercicio interesante, ¿no? Pero concentrémonos básicamente entre la agricultura y los servicios ecosistémicos. ¿De qué servicio se sirve la agricultura? Entonces, un servicio muy importante es la provisión de agua, precipitación pluvial, ¿no? Aguas subterráneas, agua superficial, un factor de producción importante para esta actividad económica. También se sirve de nuestra diversidad genética, esa diversidad genética que ha permitido el desarrollo de una variedad de semillas mejoradas, ¿no? Y luego se sirve también del ciclo de regulación que ya explicamos, ¿no? La regulación climática, todos los climas que tenemos, pues ayudan al desarrollo de una variedad de cultivos. El ciclo hidrológico muy importante, control de la erosión y control de pestes y enfermedades. Eso es muy interesante. En uno de los estudios, más que estudios fue una evidencia, ¿no? Un cultivo que se estableció en una zona acá en el país donde no se tuvo en cuenta las características ecológicas de la zona, solamente la parte privada, la rentabilidad que daba este producto en la parte norte, se estableció en la parte sur y sencillamente después de 2 años se generó una plaga importante porque no se había considerado esta variabilidad, estas características ecológicas en esta otra zona. Y la agricultura claramente pues se nutre, se sirve del servicio de soporte asociado al ciclo de nutrientes, ¿no? Entonces ahí recordamos claramente cómo el manejo del suelo puede hacerse de manera tradicional, enriqueciéndolo con fertilizantes, manejándolo con agroquímicos, o puede hacerse de manera agroecológica, donde justamente tratamos de conservar ese ciclo de nutrientes. Entendiendo la naturaleza y las características del suelo, hacemos la rotación de cultivos, etcétera, para que naturalmente se fije nitrógeno, etcétera, en ese suelo. Entonces, los servicios, los ecosistemas nos dan servicios ecosistémicos variados y la agricultura se sirve de ellos. Y la agricultura efectivamente es una actividad económica muy importante en nuestro país. Contribuye con 5.3 de nuestro PBI nacional, y el PBI agropecuario ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 3.4% anual entre el 2000 y el 2014. Es muy importante en la contribución en las exportaciones. En el año 2014 representó el 12.6% del total de las exportaciones del país. Sin embargo, ese fue un año en particular. En promedio, entre el 2011-2013 ha representado alrededor del 9%. Importante destacar en la agroexportación es el cambio en la composición de esta agroexportación reconocida, tratada tradicionalmente como el grupo de la agroexportación tradicional y la no tradicional. Entonces, nuestro país hace 20 años atrás, todos estábamos focalizados en la exportación de los productos tradicionales, prácticamente transados en el mercado de commodities, de materias primas. Hoy en día, del total de la agroexportación, el 84% es agroexportación no tradicional. ¿Qué significa? Más de 50 productos distintos que se producen en diferentes partes del país, ¿no? Y que llegan a diferentes tipos de mercados. Es producción, servicios ecosistémicos y mercados de destino. En la agricultura también cabe destacar de que el mercado interno es un espacio importante de transacción de nuestros productos agrícolas. Luego también el sector como absorbe PEA, ¿no? El 26% de la PEA está en el ámbito, proviene del sector agropecuario. Sin embargo, hay un proceso declinante, ¿no? La PEA agropecuaria en relación a la PEA rural. Según el año 2012 representó el 74%, cuando en el 2014 representaba el 80%. Pero eso es producto justamente de las dinámicas que hay en este ámbito territorial. Características generales de nuestro sector agrario. El último censo reporta que el 82% de las unidades agropecuarias tienen menos de 5 hectáreas, importancia relativa de la pequeña agricultura familiar, una gran heterogeneidad
tecnológica en este sector, una diversificación importante de la cédula de cultivos y de los mercados, el aumento en la proporción de productores que viven en centros poblados y no en la finca. Eso también es muy importante destacar, cómo esta noción de productor agropecuario vive en su finca hoy día son en los centros poblados, los que tienen la dinámica de los pobladores que están dedicados a la actividad agrícola, pero no solamente a ella, sino a una diversidad de actividades. Es más, el ingreso por agricultura a lo largo del tiempo en términos comparativos se ha reducido. Entonces, esto nos dice sobre las características de un sector agrario que opera en un espacio, tal como señalaba Silvana, y en un espacio donde hay oportunidades de diversas actividades. Y en ese espacio también esas actividades se sirven de los servicios ecosistémicos, ¿correcto? No solamente una actividad productiva, sino hay una demanda multisectorial, multiactores por los variados servicios ecosistémicos que están dentro de este espacio. Luego también recordemos la agricultura pues capitaliza este banco genético que tenemos en nuestro país de maíz, papas, etcétera, variedad de recursos genéticos utilizados en la agricultura. Y mención aparte, interesa enfatizar en lo que es el biocomercio, también un aspecto desarrollado de productos que se exportan, que provienen de la biodiversidad nativa, ¿no es cierto?, que han logrado representar el 15% de la agroexportación no tradicional. Y es interesante comentar sobre el biocomercio porque el biocomercio se desarrolla en diferentes partes del país, ¿no?, y que moviliza fundamentalmente a pequeños productores. Y eso es una oportunidad para poder desarrollar una dinámica económica local. Las buenas prácticas, vamos a pasarlas rapidito para poder entrar a las propuestas de política. Era un ejercicio donde simplemente trataba de verse la uva en Ica naturalmente como un desierto, ¿no?, donde el desierto también brinda determinados servicios ecosistémicos y en qué medida los productores de uva tienen incentivos a adoptar prácticas de manejo de suelo y de agua. Las prácticas están entendidas podemos dejar el contexto de la uva, las prácticas entendidas por uso de insecticidas biológicos y uso de control biológico de plagas. Entonces, el trabajo llega a mostrar que se identifican por lo menos 3 variables que tienden a incrementar la probabilidad del uso de estas prácticas. Y estas prácticas de aplicación de insecticidas biológicos y control biológico de plagas están asociadas a tratar de conservar el suelo, ¿correcto? Entonces, estas variables fueron identificadas como la superficie dedicada a la uva, pero que ocupe menos del 75% del área de la unidad agropecuaria. El tamaño de la unidad agropecuaria sí importa, mayor tamaño de unidad, mayor probabilidad de que se adopten estas prácticas y también el contar con asesoría técnica y capacitación. Entonces, en este contexto de los servicios ecosistémicos, la importancia de una actividad económica como la agricultura, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa podemos hacer? Tenemos que circunscribirlo a las megas tendencias globales, ¿no es cierto? Tenemos en septiembre aprobados los objetivos de desarrollo, donde hay 4 objetivos que vinculan con temas de nuestro sector: erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y saneamiento, promover un crecimiento económico sostenible y proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Un componente importante que está en el debate hoy es el tema también de la restauración, es decir, si tenemos ecosistemas degradados, tierras degradadas, hay oportunidad de invertir, ¿no?, sobre la base de tecnología para recuperar estos ecosistemas. No vamos a ver los detalles ni las metas para cada uno, sino pasamos a ver también las
los cambios e incertidumbres que se enfrentan en el mundo. Reconocemos que estamos en un mundo globalizado y donde las economías son cada vez más abiertas. También sabemos que los sistemas agroalimentarios están globalizados y reconocemos un cambio en la dinámica de empleo. Efectivamente, el empleo rural, mayor empleo rural ya no es sinónimo de mayor empleo en el agro. Entonces se tiene que manejar una mirada mucho más amplia de cómo dinamizar un ámbito rural donde habrá empleo agrícola, empleo en construcción y empleo en turismo y en otras actividades económicas, ¿no? Y también debemos de reconocer que hay un cambio importante en los patrones culturales. Diversos estudios señalan, ¿no?, que hoy día no llama la atención que se vaya cerrando la brecha entre lo que gusta, entre las preferencias de población del ámbito rural con el ámbito urbano. Y cuando se habla de agricultura también es importante reconocer dentro de lo que significa el desarrollo territorial rural esta interacción que hay entre ámbito rural y ámbito urbano. También debemos reconocer de que existe un ajuste en el enfoque económico, ¿no?, donde hoy día los servicios ecosistémicos sostienen una dinámica económica y social. Sin embargo, debemos reconocer que todos estos servicios tienen usos alternativos, enfrentan una escasez relativa y, por tanto, la necesidad de aproximar el costo de oportunidad, el beneficio perdido asociado a una elección determinada, cosa que en nuestro ejercicio de formulación de políticas no siempre ha estado presente. Tomamos una decisión por los beneficios que va a generar, pero nunca evaluamos cuáles son los beneficios perdidos a otra alternativa que ha sido descartada, ¿no? Entonces, hoy en día estamos pasando de una visión de una economía de flujo circular, de un enfoque de maximización estática, a un enfoque de análisis dinámico, de maximización intertemporal, donde las consecuencias de las decisiones en el tiempo sí importan, ¿no? Porque de acá a 10 años y a 20 años aún vamos a estar vivos y somos responsables del manejo de estos servicios ecosistémicos que enfrentan una escasez relativa. Entonces, para las políticas públicas, esa es en la parte, digamos, general, ¿no? Unas megatendencias generales. Luego, el contexto nacional es que nos presenta un marco normativo e institucional donde el concepto de servicio ecosistémico asociado a la competitividad y a la dinámica productiva y social del país está presente, está incluido en el Plan Bicentenario, en su eje 6 y en su lineamiento de política, en la agenda de competitividad, la Política Nacional del Ambiente. Yo siempre me pregunto si todos conocemos la Política Nacional del Ambiente. ¿Sí? ¿La conocemos? ¿Quiénes la han leído? Ya estamos en el mundo académico, ¿no? Entonces, claro, no es raro que en el siglo XXI tengamos los paradigmas del siglo XX, ¿no? Y estemos pensando en un ambiente visto como en el siglo XX. Entonces, siglo XXI, lo único que tenemos claro son las incertidumbres críticas. Nada va a funcionar como el siglo XX. Entonces, nuestro paradigma ambiental también tiene que cambiarse. Y el tema ambiental y los servicios ecosistémicos son una oportunidad estratégica de desarrollo y crecimiento inclusivo de nuestro país, ¿no? Entonces, no voy a señalar esto, el documento del Plan Estratégico Multianual del MINAGRI tiene una evaluación muy detallada de todos los retos que enfrenta el sector agrario, y entonces en ese contexto, ¿qué cosas se sugiere hacer? Uno, cambiar el enfoque en la formulación de políticas. Pasar de las políticas típicas justamente a un objetivo determinado, a un problema determinado, a una oportunidad internacional, a unas políticas flexibles, adaptativas, porque enfrentamos escenarios inciertos. Entonces, este tipo de políticas exigen no solamente claridad en la definición del objetivo, sino también exigen de un seguimiento muy estrecho en lo que significa la implementación de las políticas. Y en eso aún somos débiles. Se está mejorando en relación a 20 años atrás, pero aún falta mucho camino por avanzar, porque está la política, están las acciones y listo, ya avanzará porque creemos que está en el supuesto de que todo va a funcionar como esperamos. Y eso es falso, eso es un supuesto,
¿no? O sea, no tiene por qué funcionar si no están dados los incentivos para que funcione de esa manera. Entonces, las políticas adaptativas son claves para una planificación del desarrollo que permita ir reevaluando el curso de acción sobre la base de información. Y ahí la importancia de las metas claras, los indicadores, ¿no? Entonces, a modo de sugerencia, ¿no? Es simplemente abierto para el debate, ¿sí? Se plantea mantener determinados objetivos estratégicos. No es siglo XXI nuevo pensamiento, al contrario, capitalizamos lo que se ha venido planteando desde tiempo atrás, que tiene mucha vigencia, pero que no ha sido implementado. Entonces, hoy día, en el siglo XXI, con esta relación entre servicio ecosistémico y actividad productiva y actividad económica, podríamos pensar que no es vigente la implementación de la gestión integrada de cuencas. Es urgente el poder tener una visión integrada, ecosistémica, y la cuenca permite ello, da un enfoque de territorio, ¿no? Si no, los temas están aislados sin la variable espacial. Entonces, podríamos ser ambiciosos y pensar que el 50% de las cuencas hidrográficas por lo menos tienen planes de gestión implementados y evaluados, pero no para que se haga el documento, sino para que sea un instrumento de política pública que vaya ajustando los procesos de desarrollo local, regional y nacional, ¿no? Luego, fortalecer la institucionalidad para el desarrollo de la pequeña agricultura familiar. La pequeña agricultura familiar es una parte muy importante de nuestro sector agrario, ¿no? Es más del 70% de todas las unidades agropecuarias tienen esta característica, y al interior es muy heterogéneo. Entonces, no vas a decir a todos los que tienen menos de 10 hectáreas. Ese grupo es sumamente heterogéneo y tiene diferentes necesidades. Entonces, ahí se requiere de una institucionalidad y un conjunto de programas y proyectos. Y esperaríamos que al 2021 el 50%, ¿no?, del ingreso de los productores en las zonas de pobreza y extrema pobreza pueda incrementarse. Luego, es fundamental impulsar el saneamiento físico legal de la propiedad agraria y evaluar y ordenar el sistema de licencias de agua, ¿no? Ahí, al 2021, el 100% de los predios agrarios deberían estar saneados, las licencias de agua funcionando eficientemente. Y luego, es muy importante trabajar en un sistema de información y monitoreo agrícola articulado con sistemas de información nacional, que se cuenten con reportes periódicos útiles para la toma de decisiones, ¿no? Y bueno. Y luego, impulsar la innovación tecnológica. No voy a insistir sobre ello, pero estamos, por lo menos en la agenda pública, la innovación tecnológica es importante, pero se necesita articular también, porque la innovación tecnológica requiere de muchos recursos y no podemos hacer compartimentos estancos en una tarea que es una inversión de largo plazo. Pero es innovación tecnológica que también responda, que permita dar el salto cualitativo a nuestros pequeños agricultores familiares, y esperemos que por lo menos 30% de ellos adoptan innovaciones y mejoran la productividad de sus cultivos. Ahí hay un espacio muy importante al conocimiento tradicional, al conocimiento ancestral, donde se pueden tejer los puentes con la tecnología moderna. Uso de instrumentos económicos y financieros, sistema de compensación y retribución económica por el uso de servicios ecosistémicos. Es decir, no con leyes, todo es con leyes, no vamos a generar el incentivo para optimizar el uso de estos servicios ecosistémicos, sino que necesitamos de un conjunto de instrumentos que alineen adecuadamente los incentivos. Evaluar el sistema de gestión de riesgo en el ámbito rural, agricultura, en el marco de todo lo que es cambio climático. Lo único que sabemos es que el clima va a seguir variando y no sabemos mucho cómo. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Entonces, más información, mayor monitoreo para poder, digamos, adaptarnos de manera eficiente a los efectos del cambio climático, que pueden ser positivos o negativos, y también manejar, ¿no?, todo lo que significan los eventos extremos. Entonces, simplemente para concluir de lo dicho, tenemos dos caminos. Uno, seguir haciendo lo mismo que hacemos, y por tanto llegaremos a mayor salinización de suelos, erosión de suelos, contaminación de agua y mayor estrés hídrico. Esa es la ruta, donde no tendremos este esquema del territorio. Y la otra vía es justamente la de tener un sector agropecuario donde se revierten y se dan oportunidades de inversión para poder tener servicios ecosistémicos y ecosistemas recuperados, restaurados, y un uso eficiente de los recursos asociados a suelo y agua. Muchas gracias.